tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Estamos hablando de la oración de la limpieza. La primera fue la oración de conexión: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda tema fue venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa fue la oración de la entrega. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa fue la oración de la dependencia. Y hoy vamos a hablar de la oración de la limpieza, que es: perdona mis pecados. El Padre Nuestro está compuesto por 7 frases, y cada una de esas 7 frases habla de las 7 grandes necesidades del ser humano en cualquier momento de la historia: la necesidad de conectarse con Dios, la necesidad de entregarse a Dios, la necesidad de depender de Dios para lo que necesitamos en este mundo. Y hoy vamos a hablar de la necesidad más grande de todos nosotros, que es ser perdonados. Hay cosillas que yo no necesito, hay cosillas que yo hoy digo no las necesito, pero hay algo que siempre voy a necesitar, y es que Dios me perdone. Y usted también, hermano. Tal vez usted no necesita una casa porque Dios te ha bendecido con una casa. Tal vez usted no necesita un trabajo porque tienes un trabajo estable. Tal vez usted no necesita un carro. Hay muchas cosas en esta vida que no necesito ya, pero que Dios me las dio. Recuerden que Dios es nuestra fuente. Vimos la semana pasada Anita y yo. Pero hay algo que todos nosotros siempre necesitaremos, y es el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque todos fallamos, porque todos nosotros nos equivocamos. Ahora, siempre nuestros pecados, cualesquiera que sean, son algo que podría estar deteniendo nuestro crecimiento y nuestro avance en el camino del Señor. Casi siempre el ser humano, por naturaleza, le va a estar echando las culpas a cosas externas. Siempre vamos a pensar que lo que me pasa es por la economía, es por el presidente de turno, es por aquí, por allá, y todo el mundo tiene su cuentico para excusarse y acusar a otros. Estaba escuchando un pastor muy lindo, él habla muy lindo, es más chistosillo que yo, porque no hay peor cosa que un cristiano aburrido y triste. San Agustín decía que un cristiano triste es un triste cristiano. Y creo que la predicación de la palabra, sin entrar en la vulgaridad ni la chabacanería, tiene que ser algo que nos edifique, algo que nos anime, algo que nos tenga alertas. Entonces, el mensaje de la Biblia no puede ser un mensaje para aburrir gente, ni para culpar gente, ni para cargar gente. La palabra de Dios es una verdad eterna que libera a las personas que la conocen. Y Adán nos enseña este ejemplo de culpar a los demás. Cuando él peca, el Señor, Adán, ¿qué pasó? Y lo primero que Adán fue: Señor, es que Eva, la mujer que me diste, me dio a comer del árbol. Algo así como: Señor, entre usted y yo todo estaba muy bien, todo estaba lo más lindo, yo estaba en comunión contigo, y hasta que a usted se le ocurrió ponerme esta vieja aquí. Así es como suenan las palabras de Adán. Es que la mujer que me diste, usted es el culpable por darme esta vieja. Siempre, desde el inicio de la historia humana, el hombre se excusa y acusa, y eso nos hace perdedores. Los perdedores más terribles que yo conozco son los que siempre están culpando y excusándose. Claro que hay gente que tiene la culpa de algo que usted y yo pudimos haber vivido o padecido, pero al final de cuentas, la mayoría de nuestros problemas no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Y no debemos de sorprendernos, hermano, porque a mí lo que me frena no es que usted haga. A mí lo que me frena y me opaca y me limita no es lo que usted haga, es lo que yo hago, hermano, o es lo que yo no hago. Por ejemplo,
Cuando una persona a mí me ofende, eso será la próxima semana. Yo no puedo evitar, no está en mi control que alguien me ofenda. Yo no puedo controlar que ustedes todos me quieran. No puedo controlarlo. Así que si usted me hace algún daño, a mí me duele, claro que sí. Nos va a doler lo que una persona nos haga. Depende de quién lo haga, hasta a uno le resbala. O sea, a mí hay cosas de personas que me resbalan. ¿A poco no? Pero hay personas que la cercanía y la relación y el amor que nos tenemos, eso, si esa persona lo hace, me lastima y podría perjudicarme. Pero al final, ella no es la culpable. Tal vez lo hizo intencionalmente o ni siquiera se dio cuenta, porque uno a veces ofende sin querer. Ahora, hay gente que ofende con alevosía y premeditación, pero a veces uno podría sin darse cuenta lastimar. Por eso es que tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Pero al final soy yo el que decido qué hago con una ofensa. No es culpa ni siquiera de la persona, aunque lo haya hecho al propio. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción del perdón. Pedirle a Dios fortaleza para superar aquello, revisarme y después de eso pues seguir adelante. Amén. Porque el mejor regalo que yo puedo darme en la vida es perdonar a quien me hirió. No es un regalo que yo le doy a usted. Si yo a usted lo perdono, yo a usted no le estoy regalando nada, me estoy dando un gran regalo. Porque a usted de repente ni le interesa. O yo llego, hermana, hay nada que ver. Entonces, hermano, ya usted está liberado. Pero el pecado en nosotros, lo que nosotros fallamos, eso es algo que sí nos estorba. Quiero hacer una pausa porque en la pantalla, bueno, yo espero que ya todos lo saben, pero como hay visitas, si usted toma ese QR y lo abre, usted tiene todas las notas y el bosquejo de lo que yo predico acá. Pero también está ya en las puertas. Usted siempre, usted hace ahí el MacGyver ese, se les había olvidado, qué barbaridad, pero no importa. Vamos a seguir. Vamos a ir entonces, hermanos, al tema que nos está ocupando a nosotros. Y definitivamente, hermanos, necesitamos ser limpios. Por eso este tema de esta semana se llama la oración de la limpieza. Y el texto bíblico que estamos utilizando es: perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas o nuestras transgresiones, perdona nuestros pecados. La semana que viene, así como yo perdono a los que me ofenden. Pero hermanos, vamos a hablar de esto porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 en adelante: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Quitémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta expresión, hermano, es que el pecado nos asedia. No importa si usted va a vivir a una montaña, allá el pecado te asedia. Dentro de un templo te asedia, en el mall te asedia, en todo lado. No hay una sola parte. Si usted va y se mete como algo así como un monasterio o un convento y me encierro en una habitación donde ahí va a llegar la tentación del pecado. Entonces tenemos que despojarnos de ese peso, del lastre que nos estorba y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Para cada uno de ustedes Dios tiene una carrera. Dios tiene un plan. Para mí tiene una carrera y no es la suya. Y la suya no es la mía. Hay gente que es muy metiche, en buen tico, muy zapa y muy entrometida. Siempre andan viendo lo que los otros hacen. Es mi carrera, no es la suya. Yo tengo que darle cuenta a Dios. A usted Dios nunca le va a decir: viste, te voy a castigar por lo que Arturo hizo. Nuestro deber es orar por el hermano o la hermana que de repente yo pienso que está mal. Oro, pero yo no puedo correr la carrera de nadie. Le voy a explicar por qué. Yo solo tengo energía para correr la mía. Yo no tengo tanta fuerza para correr.
Y usted, un día me dice un hermano: Pastor Arturo, ¿cómo hace usted para manejar todas esas cosas, impresiones, iglesias, de aquí y de aquello? Le digo: solo corro mi carrera. Y aprendí de mi esposa. Ella tiene en su perfil ahí, yo no sé cómo se llama esa cosa de WhatsApp, dice: los pastores somos bodegueros, no bodegas. Yo no puedo llevar la carrera de nadie. Puedo orar por usted. Me duele cuando un hermano está triste. Oramos. Estamos pendientes cuando la gente nos avisa de visitar a un hermano enfermo que esté en problemas, pero no puedo correr la carrera de ellos. Solo tengo energía para correr mis propias cargas, mis propias luchas. Te acompaño en tu dolor. Oramos los unos por los otros. Nos sobrellevamos las cargas los unos a los otros. 57 veces en el Nuevo Testamento, de todas ellas Pablo casi es el que más nombra el término unos por otros, unos con otros o unos a otros. Pero al final es la carrera que tenemos por delante. Dios para ustedes tiene, déjenme utilizar la palabra, un mapa, una ruta, un plan, un propósito. No me gusta utilizar la palabra destino. Y esa carrera que Dios tiene para usted es una carrera, es un camino de bien, de paz, de bienestar, porque los planes de Dios para usted y para todos sus hijos son planes de bien, planes de paz, no son de calamidad. Siempre, pero sí, el pecado nos va a asediar para interrumpir la carrera, el propósito, lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y lo que más a usted y a mí nos va a estorbar en esta carrera no tiene nada que ver con lo de afuera. Siempre es aquí adentro. Siempre el problema está en mí. El problema está en mí. Y tengo que asumir la responsabilidad frente a lo que yo hago. Yo no puedo asumir, ni debo tampoco asumir la responsabilidad por lo que nadie haga. Ni siquiera la de mis hijos. Cuando eran pequeños, ok. Pero cuando ya dejaron de ser pequeños y fueron seres con responsabilidad, incluso civil, esas personas tienen que tomar sus propias decisiones y tendrán que darle cuenta a Dios. Yo voy a estar ahí para guiar, de repente voy a estar ahí para exhortar, si me lo permiten. Ya están casados, ya tienen marido, ya tienen marida, pero yo solo puedo correr mi carrera. Y a cada uno le va a tocar correr su propia carrera y luchar con sus propias luchas. Y luchar contra sus errores, contra sus remordimientos, contra la culpa, contra la vergüenza. Hace unos días, un joven muy amado tuvo un accidente el domingo pasado en moto. Cuando yo vi el video de ese accidente, si a mí no me hubieran dicho, porque yo estuve ratito, llegué ahí al accidente, yo le he dicho: este muchacho se mató. Este muchacho mínimo va a quedar minusválido, va a caer deteriorado, se quebró la columna, se desbarató todo. Cuando vi el video, sin casco, en sandalias, invadieron carril, lo pegó un carro, vieron unas volterotas, cayó en el suelo y lo único que le pasó fue que se rompió la rodilla. La verdad que yo dije: este chavalo debe, discúlpeme la ilustración, debiera hacer una romería hincado hasta Cartago y meterse aquí en la iglesia 3 años a servir de gratis. El Señor lo guardó. Esas cosas, ¿verdad? Que uno dice: caramba, es que él es familiar de una hermana muy linda. Pero no fue porque es familiar de una hermana muy linda de la iglesia, no le tocaba. Pero por menos que eso, yo conozco muertos y lisiados de por vida. Pero ahí ya es un muchacho que toma sus decisiones. Yo estoy deseando verlo, porque el de lo vi fue tirado ahí, me fijé que no estaba golpeado ni nada, estaban conscientes, pero apenas pueda, saldrá como el palo de la lora, fumigado. Pero yo no puedo. Una vez me dijo: papi, voy a comprarme una moto. Le digo: nunca invente comprarse una moto, porque yo tengo una conocido por ahí y le digo que por favor venga y se la robe. Eso lo dice uno, pero en el momento dado los hijos van a decidir lo que quieran. Hermanos, yo tengo sueños para mis hijos. Ahora les toca a ellos. Yo tuve sueños para mis hijos. Y Dios igualmente tiene un plan. Dios tiene sueños para usted y para mí. Y el principal sueño de Dios para nosotros es que nos parezcamos a Cristo, que nos parezcamos al Señor.
Y en ese proyecto y en ese propósito va a haber mucho estorbo, va a haber muchas situaciones, emociones destructivas, cosas que quieren destruir nuestro cuerpo, destruir nuestro hogar, destruir nuestra salud mental, destruir nuestras finanzas, porque el malo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero siempre algo va a estorbar. Respecto a este tema, hermanos, vamos a examinar o vamos a ver cómo es que usted y yo podemos manejar este tema de la limpieza interna. Vamos a ver 6 pasos para poder lograr, hermano, usted y yo estar en paz con Dios. Porque jamás estaremos en paz con nosotros mismos, jamás estaremos en paz con los demás si no tengo paz con Dios. La paz con Dios es la que va a determinar mi paz en otras áreas de la vida. ¿Cómo hago esto? Vamos a decir 6 cosas. El paso número 1 es que usted y yo tenemos que examinar, lo logramos examinando todas las áreas de mi vida. Vuelvo y repito, es mi carrera. Yo no estoy llamado a examinar las áreas de tu vida. Yo soy el pastor de esta congregación por más de 4 décadas. Y a veces hay gente que puede pensar que yo tengo que andarme metiendo y examinando la vida de los demás. Cuando nosotros una vez al mes celebramos la cena del Señor, 1 Corintios 11, 23 en adelante, la Biblia dice: por lo tanto, pruébense cada uno a sí mismo, y coma el pan y beba el vino. No dice examine a los demás. Cuando nosotros nos criábamos allá en el Imbu Las Cañas, mis hermanillas eran muy lindas y eran novierillas, las 2 mayores, bueno, las 3. Entonces siempre les sobraban admiradores y eran guapetonas, igual al hermano. Yo era un niño, pero yo recuerdo que una de ellas tuvo un novio que era un carnaval. Creo que era novio de Sandra o de Marlene. Y la vecina de enfrente se sentaba en el sillón de la ventana para estar vigilando a mi hermanilla con su novio, vieja zapa. Ella también tenía varias hijas. Pero este novio de mi hermana era un pachucazo, era terrible, era un carnaval, buena persona. Ya falleció también. Y uno de esos días que se dio cuenta, se le dijo: hola señora, hace días no la veo. Y cerró la cortina. La historia fue así: todas sus hijas, y ellas muy buenas personas y todo, se extraviaron. Porque por andar cuidando a mis hermanillas, no cuidó a las hijas de ella. Cuando usted y yo somos sapos y andamos examinando cómo andan los demás, pierdo la posibilidad de examinarme a mí mismo en todas las áreas de la vida. La hermana Flori tiene en su, así se llama, perfil de WhatsApp, así se llama, ella tiene una frase muy linda: cuando tú juzgas a las personas, pierdes la posibilidad de amarlas. Es que cuando hablé de la oración de la entrega, hablé de un martes de esto sobre la voluntad moral y absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Alguna gente que no le gusta estudiar la Biblia interpreta que cuando la Biblia dice voluntad permisiva es que Dios me da permiso para, y tal vez tengan razón, pero el permiso de hacer lo que nos da la gana nos fue dado desde antes de conocer a Cristo. Se llama libre albedrío. Ya un poquito más técnico, cuando uno conoce a Cristo, enfoca la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Usted entiéndalo, y yo lo entendí. Yo tengo
por el libre albedrío, entre paréntesis, el permiso de hacer lo que se me dé la gana, con mi vida, con lo mío y con mi familia. Pero las consecuencias de esas decisiones voy a tener que enfrentarlas. Punto. Tengo que aprender a examinar mis caminos. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, una parte, la primera dice: examinémonos y pongámonos a prueba. Hay un dicho, un refrán, voy a estarles diciendo refranes, pero ustedes me lo van a terminar. ¿Está bien? Va este refrán: nadie sabe lo que tiene. Se equivocaron. Ese es el viejo. Este es: nadie sabe lo que tiene hasta que va y se examina del doctor. Es que no hay una sola versión, hermano. ¿Por qué dice aquí examínese? Revísese. Examinémonos. Hay algunas frases, inventario moral personal, le dice el ministerio de Celebrando la Recuperación. Examen de conciencia en el catolicismo romano más tradicional. Una evaluación personal y espiritual en todas las áreas de mi vida. Diga conmigo: en todas las áreas. Porque usted y yo, hay áreas en las que siempre saco 100, pero hay otras áreas en las que apenas paso, y hay otras áreas en las que estoy quedado. Es muy fácil estar viendo las áreas en que yo soy, y hay algunas áreas que usted y yo siempre sacamos buena calificación. Yo a usted le digo: lo felicito, y siga adelante, no se descuide y fortalezca esas áreas. Pero no se vale andar examinando a los demás sin examinar todas las áreas de mi vida. A mí me hace gracia el chiste que cuento del chavalo que se mete en una cantina, sale de la cantina y hace, y es un cristiano, vuelve a ver para allá, vuelve a ver para allá, y sale contento porque no lo vio el pastor, el diácono, ni la doña, ni nadie. Pero si a este cristiano se le ocurriera ver para allá y ver para arriba, pero nadie vuelve a ver para arriba, porque es más fácil estar viendo a los lados. Yo detesto esa práctica, hermano. La detesto en mí. Y trabajo intencionalmente. Y algunos seguro creen que yo soy un blandengue. Yo no soy ningún blandengue. Prueben para que vean. El tema es, hermano, que tengo que examinar mi vida. El Salmo no está ahí en sus notas, pero en el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es que a veces ni uno sabe o no es consciente, pero cuando usted se examina, se revisa y le pide a Dios, Él puede decirte: no me agrada esto. Él no te va a divulgar como hace mucha gente, no. Usted le pide a Dios: Dios mío, examíname. Por eso, hermanos, es recomendable. Usted ha visto cómo hoy la medicina nos advierte, y podríamos hacer unos prediagnósticos de lunares que crezcan, de lunares que echen pelo. Y es una señal. Yo no soy dermatólogo, pero ya con esa información usted se revisa y dice: ay, qué raro, es que este lunar estaba así, ahora es así, voy a ir al doctor. Porque alguien nos da una pista. A las mujeres se les pide del autoexamen de mama, ¿verdad? Aunque ella no es ginecóloga ni oncóloga, ella podría, con un pequeño examen, en ciertos momentos del mes, pegarse una carrerita. Y ellos nos advierten. Y si hay un antecedente en la familia, corre con más razón. O sea, no es solamente, hermano, en lo que estoy hablando hoy. Es que la vida, hay que estar examinándonos en todas las áreas de la vida, revisándonos en todas las áreas de mi vida. Anoche llegamos Anita y yo de Nicoya, y cuando nos bajamos del carro era una peste a orines, pero del demonio. Digo, qué raro, hasta yo me revisé, pues, ya, estoy ya tan viejillo, con nada me oriné y no me di ni cuenta. Y yo revisaba y esa peste. Pensé en la perrilla de mi hija, y
Y no, hombre, esa, aunque dure 3 meses orinando, es ni un cuarto de litro. Pero vieras qué peste por los demonios. Por dicha que era afuera. Subí, y hoy en la mañana volví a revisar. Es que vieras qué complicado soy yo, Daniel, para los tufos. Y de feria tengo una nariz de perro. Muchachos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el carro estuvo parqueado allá en Nicoya, a la orilla de una montaña. O un pisote, o un mapache, o lo peor, una bofeta, llegó y orinó las llantas del carro. Vieras qué cosa más hedionda, Carlos. Es que estoy andando examinando, hermano. El techo, las goteras, el todo. Y la vida, hay que examinarnos todas las áreas de mi vida. Y continuamente en nuestra oración, Señor, examíname. Examíname, oh Dios. Fíjate, sondea mi corazón. Recuerden que la Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Examíname, Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es arrepintiéndome de todo pecado. Cuando usted se examina y encuentra que hay algo mal en tu vida, algo que no le agrada a Dios, que siempre hay algo, hermano. ¿Recuerdan las palabras Sha? Siempre hay algo. Vea, hay pecados que uno tiene porque los cometió, pero hay otros pecados que se llaman por omisión, que es cuando sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Entonces, hay pecados por acción y hay pecados por omisión. O sea, siempre hay algo que hice mal o siempre habrá algo que no hice bien y debí hacerlo. Tengo que examinarme y en arrepentirse todo mi pecado. Significa arrepentirse, lo hemos dicho muchas veces. Número 1, me responsabilizo de mis pecados, no culpo a nadie por ello. Punto. ¿Ok? Eso es arrepentirse. Aquí estoy, fallé, la embarré. Porque si no, todos los viciosos y adictos y todo el mundo. Oiga, es que el último susto que yo me llevé fue de un magistrado en Costa Rica, una diputada, decir que todos nosotros somos los culpables de la delincuencia en Costa Rica. Somos culpables de que un chavalo entre 47 veces a la fiscalía le den el chance y entre por 48ª vez, y alguien dijo que todos nosotros tenemos la culpa. No, hombre, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Por eso mucha gente no cambia, porque no se arrepienten. Lo que buscan es un culpable de mis tortas, de mis enredos. Arrepentirse, en segundo lugar, significa que me aparto de esas cosas. No es solamente un cambio de acción, es un cambio de mentalidad. Y no hay arrepentimiento, aunque yo me responsabilice de mis pecados y aunque yo me aparte de eso, no es suficiente si no me vuelvo al Señor para que con su gracia y su perdón Él me haga libre. Amén. Porque la sangre de Cristo no fue derramada para limpiar excusas, fue derramada para limpiar pecados. En Lamentaciones 3:40, de nuevo estamos ahí, dice: antes escudriñamos nuestros caminos, y ahora dice: y volvámonos al camino del Señor. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú nos has perdonado. Si usted y yo decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Simplemente usted y yo decimos: Señor, acepto, me responsabilizo por lo que hice. Aunque la mente a uno le diga: sí, pero si no yo hubiera llegado a aquel y no hubiera llegado el otro. Como hizo Adán, culpó a Dios. La mujer que tú me diste, esa fue la que se paseó en todo. ¿Se responsabilizó a Dios? Hasta ese nivel. El que tiene la culpa es el que vende la piedra en el búnker de la esquina. Él tiene su propia culpa, pero el que va ahí nadie va agarrado. Él debe de aceptar
Él debe asumir la responsabilidad. Él debe de pedirle perdón a Dios y volvernos al Señor, que es el único que nos puede ayudar. Estamos aquí, hermanos. Lo tercero que tenemos que hacer en este camino nuevo para tener una conciencia tranquila es estar siempre decidiendo hacer una restitución. Y aquí, hermanos, la restitución es hasta una imposición legal. Ya sabe, yo no sé si usted ha oído juicios, y yo un día que quiero preguntarle a alguien que sepa cómo hacen para meterle una multa de 150 millones, además de la condena, tiene que resarcir el daño con 150 millones, lo que le llaman la acción civil resarcitoria, resarcir, restituir. Y yo digo, me hace una gracia porque ese nunca se la va a poder pagar. Bueno, hay gente que sí podrá pagarla, y tiene que pagar la casa, el carro, porque no tiene nada, cuando la misma ley de Costa Rica dice que el que no tiene nada no debe nada. Pero como que la ley nos obliga a restituir. Bueno, en el Antiguo Testamento, si alguien tenía una cabra, una vaca o un caballo, se le soltaba e iba y se comía la milpa del vecino, aquello era una bronca. Tenía que restituir, tenía que arreglar la cerca, tenía que pagarle el maíz que perdió y todos los daños. Punto. Ahora, aquí quiero ubicar esto porque la restitución significa tratar de resolver, de restituir, de indemnizar a una persona a quien hemos ofendido. A veces no se puede, es cuando se pueda. Si la persona está muerta, ¿cómo se puede hacer? El otro día alguien interpretó esto mal y dice: pastor, es que vieras que yo escuché que hay que hacer una restitución y quiero ir donde mi primera esposa a conversar con ella, a arreglar todo. Y ¿qué me aconseja? Le dije: mire, primero que todo, ya ella está casada con otro, esto puede ser una bronca. Y tal vez yo manejaba la información que si esta persona llegaba, le metían una medida cautelar que ya tenía. Entonces yo le dije: quédate quietecito, porque la restitución siempre va a tener que ver con la posibilidad de hacerla. Ahora, ¿está en la Biblia? Sí. No hablo del Antiguo Testamento, que está lleno de restitución. Estoy hablando en el Nuevo Testamento de Lucas 19, versículo 8 al 9, que es una historia muy interesante de un señor que se llamaba Zaqueo, que era un hombre enanito. Y dice: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y el Señor le dice a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ahora, aquí yo quiero aclarar porque la gente dice lo que no dice ahí. Zaqueo era un usurero. Zaqueo era un ladrón. Jesús no dijo que la salvación había llegado a la casa porque Zaqueo dijo que iba a hacerlo. Es que yo no sé si lo hizo. La Biblia no dice que lo hizo. Lo que aquí queda en evidencia es que este hombre se arrepintió de tal manera que le dijo al Señor: Señor, si en algo he defraudado, le voy a devolver 4 veces la cantidad que le defraudé. Ya no quiere decir que era que todo el mundo Zaqueo le debía 4 veces. No sé si fue y lo hizo. Lo que él dijo fue: Señor, mi encuentro contigo me ha provocado la apertura para resarcir este daño. Voy a poner un ejemplo. Es muy dado en las relaciones humanas. Voy a hablar de la relación de pareja, que es tan vacilona. Hay 2 tipos de personas en el matrimonio. El cónyuge, sea hombre o mujer, que yo le llamo zorrillo apestoso, mofeta. ¿Cómo le decimos aquí? Es que en Costa Rica, aquí no hay, pero vieras en Guanacaste, mofetas, ¿qué se llama? Es un bicho, hermano, que cuando él se va amenazado, levanta la cola y pega una miada. Pero aquello es como un spray, así, pero es una peste. Que lo diga el carro mío, vino desde Nicoya y todo, hermano, y aquello no se le quita. En la humanidad habemos 2 tipos de personas en la relación de pareja: el cónyuge zorrillo
que cuando hay bronca levanta la cola y spray, que aquello está hediondo. Y hay otro tipo de cónyuge, el tortuga. El esposo o la esposa tortuga. ¿Sabe cuál es ese? La tortuga. Por lento, no, porque cuando está en peligro se esconde en la concha. Interesantemente, todos los hombres zorrillo se casan con una mujer tortuga. Y todos los hombres tortuga se casan con una mujer mofeta, para no decir zorrilla. Se atrae. El zorrillo y la tortuga se atraen. Los dos son complicados porque uno apesta cuando abre la boca, hace un levantadero de plumas, y cuando se ve presionado hace listo. Es que si es un spray. Y el otro es tortuga. ¿Sabe qué hace? Tiene ganas de hablar, está dolido, pero hace. Vieras qué complicado. Mi amor, ¿le pasa algo? Mi amor, ¿le pasa algo? Entonces, como no solamente, si usted es un cristiano tortuga, hermana, la veo complicada. ¿Qué pasó? No, pastor, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. El otro, si yo le pregunto a un cristiano zorrillo, hermano, dígame, es que yo lo veo a usted que la veo como alejadito. ¿Qué pasó? Un balance es en el matrimonio o en las relaciones humanas. Papi, está triste, sí. ¿Lo lastimé? Sí. No puedo meterme. Porque, hermano, consejo de abuelo. Un abuelo, cuando yo criaba a mis hijos, Charo, no existían los Pampers. Y entonces yo era el asistente de Anita junto con mi suegra, que Dios goce, pero a mí me tocaba agarrar mantillas de bebé, que solo son leche lo que comen. Y yo no voy a decir, pero de los tres, para que nadie se quite. Iba a la pila y más de una vez con la mano agarré la cosita y el problema, a partir del momento en que los niños comen gallipitos, es el problema. Pero cuando solo es leche materna y luego lavaba las mantillas, había que colgarlas. Pero para los que usan Pamper, este es el consejo de un papá y de un abuelo: cambie los Pamper cada vez que están mojados, porque se ponen hediondos y le queman la pielcita al bebé. En las relaciones humanas tenemos que aprender, los esposos y las esposas, a lavar la mantillita, y oiga como lo dice el apóstol Pablo, que no les dé las 6 de la tarde sin haber cambiado los pañales, porque se pone hediondo. Así es que resarcir es una buena práctica cuando sea posible. Vieron que mi papá, que Dios goce, era muy interesante. Mi tata nunca pedía perdón. ¿Sabe qué hacía? Cuando le embarraba, traía galletas y cajetas. Así era como él pedía perdón, resarciendo. No está tan bueno, pero Dios, qué rico. Voy a pedir perdón al Señor, y si todo lo permite, yo voy a resarcir el daño. Amén. A mí una de las cosas que hoy más me molesta, perdónenme, es esos choferes de porquería que están llenas las calles de Costa Rica. Nadie es culpable. ¿Quién quiere chocar un carro? ¿Quién no se ha equivocado, hermano, y coger a la derecha y era prohibido? ¿Quién no ha puesto la señal de un Mire, hermano, yo no conozco un solo chofer, por más bueno que haya sido, que todavía con años uno se equivoque. Pero es que los de porquería son aquellos que beben guaro, que no andan licencia al día, que el carro no tiene RITEVE, que ellos se brincaron el alto y golpearon, y ahí mismo hacen un tanate para evadir la responsabilidad legal y la responsabilidad material. ¡Cobardes! Y aparecen diciendo: es que usted me frenó. Sí, tal vez fue mi error,
pero a usted la ley le dice que depende del chunche que vaya adelante, es entre 20 y 50 metros de distancia. Pero como yo violo la ley, quiero culpar al otro. Pero el tema es este, que cuando la ley llegue, usted tiene no solo que pedir perdón, sino que tiene que restituir, arreglar el carro. Hermanos, de los choques más terribles que yo he tenido, a los dos les he dado por detrás. Uno me va a quedar callado porque me da vergüenza, porque anda por aquí. Yo le arrié por quitarme un motociclista de eso, entonces doblé, se me fue el carro parqueado y ¡pa! ¡Ay, perdón! Y el otro iba cruzando ahí por la autopista un Viernes Santo y una vieja me frena con un BMW, tenía los plásticos de los asientos, tal vez unos 100 kilómetros, un X6. No, si yo soy fino, hasta para real de un carro. Y me bajé, hermano. ¿Y qué iba a decir la doña? No, esto va para 3 R's. Ahí tiene mi querido Cuco el plástico del bumper, que no le pasó nada, pero la vieja que lo cambiara. Eso no fue nada. El tránsito, imagínese usted, parar el tránsito ahí en ese cruce del aeropuerto, Río Segundo, que la Candela, y pasaba todo el mundo, caballo, animal, bestia, ¿quién le regaló? Y yo, a mí nunca me han tratado tan mal, y un Viernes Santo. Y pasó mi nuera y vio y dijo, ese no es el carro de don Arturo, porque poco le faltó decirme, bestia. Hay que aceptarlo, hermano. Y cuando se trate de pecado, la embarró, lávela. Yo no puedo, yo lo sé. Pídale perdón al experto en lavar pecados. Padre, perdóname. Reviso las áreas de mi vida. Aquí te fallo en lo financiero. Aquí te fallo en lo más familiar. Aquí te estoy fallando. Aquí, Señor, aquí. Abierto. Número 4. Este proceso de liberación, que es siempre continuo, es recibiendo el perdón del Señor. Cuando usted y yo le pedimos perdón, un poquito más bajo. Cuando usted y yo le pedimos perdón al Señor, hermanos, el Señor no va a decir, deme un chance, voy a pensarlo. Prepárese para recibir el perdón del Señor. Porque cuando alguien le pide a su Padre Celestial perdón de corazón, entonces, hermano, más allá de lo que la gente diga, más allá de lo que otros dicen que usted se merece hacerle, porque hay gente que es experta en enfriar calenturas ajenas. Hay muchos sapos en todo lado y en las iglesias siempre hay varios. Hay hermanos zorrillo y hermanas tortuga, para no decir hermanas tortuga. Y hermanos tortuga también. Siempre los va a haber. Pero aquí lo importante es que usted se presente ante el Señor y le diga, Señor, perdóname de todo corazón. Yo soy el único responsable. Sí, aquella persona presionó. Sí, aquella persona empezó. Yo no sé a usted le pasó en el mundo. Tómese uno, no es nada. Tómese 3, no es nada. Una canilla, no es nada. Siempre el diablo va al mundo a justificar. Pero usted y yo vamos a decir, Señor, te pido perdón. Y nadie es culpable de esto. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Cómo hay que acercarse al trono del Señor? Con confianza. Con confianza. Es que hay gente que dice, hermanos, que ya usted enchila. Si este sapo, ¿quién le pidió opiniones? Como que usted enchila. Primero, no atienda a gente así, hermano, no la atienda. Son angustiadores del alma de uno. Yo creo que hay algunos que enchilan. Pero cuidado, yo soy más enchiloso que un chile panameño. Solo Dios sabe. Usted no sabe, usted no tiene posibilidades para saber cuántas veces al día o a la semana
yo pido perdón a Dios. No lo sabe y no le importa. Así, clarito, ¿ah? Hay gente que no le gusta como yo hablo, pero la gran mayoría me dicen que sí. Y los que no. Yo no necesito que usted me valide. Por eso yo no tengo páginas, por eso yo no le escribo a nadie. Dele like. En Santiago de Chile me dice un pastor Arturo, y usted tiene, aquel entonces no había TikTok, ni había este otro Instagram, solo era Facebook. Pastor, ¿y usted no tiene Facebook? No, de ahí, usted no existe. Ve que Feliz más grande está hablando conmigo y dice que yo no existo porque tengo Facebook. Es que hay gente que cree que ellos han convertido su vida en un espectáculo público. Tienen un problema psicológico tan grande que necesitan que alguien, las manitas, ¿cómo es que se hace? Son deditos lo que aparece. Deditos. Hay gente que cuenta los deditos. Tienen un problema psicológico, emocional interno, que un día de esto va a aplicar una serie sobre eso, de 3 días por lo menos o 2. Que su vida es validada por cuántos deditos. Yo sé quién soy yo. Usted tiene que estar seguro. Eso se llama un tema de identidad. Saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Por sobre todas las cosas, perdonado, amado. Eso es lo que soy. Ni más ni menos. Con toda la cordura sé quién soy yo. Pero no necesito la validación de nada, ni de nadie. Porque jamás ninguno de nosotros va a agradar a Dios por lo que otros dicen. Usted nunca va a agradar a las personas siempre, pero siempre podemos agradar a Dios, que Él es el que nos conoce. La misericordia, ¿por qué tenemos que acercarnos con confianza? ¿Por qué no nos va a decir, Arturo, ya usted enchila con esa la misma? No, no me va a decir eso. Si me tiene que fuetear, me va a fuetear, punto. Y a usted también, no os hagáis. Yo me acerco con confianza, hermano. Yo siempre trabajé para que mis hijos confiaran en mí y me dijeran todo a mí, pero si no, con su mamá, que es mejor que yo. Y a mis nietos igual. Porque uno no va a andar señalando ni castigando, y tampoco lo hago con ninguno de ustedes, hermano. Porque yo también necesito acercarme al trono de Dios con confianza para recibir misericordia y gracia para que me ayuden oportunamente o en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno para recibir gracia y perdón? Cuando fallo, hermano. ¿Qué encontramos en el trono de Dios? Misericordia y gracia. Misericordia es el perdón de lo que yo he hecho. Misericordia es el perdón de todo lo que hemos hecho en el pasado. Y gracia es el poder para cambiarlas de aquí en adelante. En el trono de Dios me acerco con confianza porque encuentro perdón para mis pecados y poder para mejorar de aquí en adelante. Porque no es en mis propias fuerzas. Mis fuerzas, soy un hombre más o menos fuerte en algunas cuestiones de carácter y de personalidad. Pero hermano, hay cosas para las cuales soy un enquencle y debilucho cristiano. Necesito la fuerza del Señor. Hay cosas que yo resuelvo. Hay cosas que yo manejo. Incluso, y usted también, igual que yo, hay cosas que yo controlo. Pero ante esas que no controlo, no puedo controlar por más que lo intente, necesito la fuerza del Señor. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti con las fuerzas o en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo tengo una fuerza y una capacidad, como la tiene usted también, para ir a hacer, negociar aquí, allá, voy, vengo. Pero hay unas que son de exclusividad absoluta para que solo pueda contar con la gracia y la misericordia del Señor. Amén. No tienes que decirle, Señor, perdóname y te prometo que aquí en adelante no voy a dar el 10, voy a dar el 20%. No tienes que chantajear a Dios. Pídale perdón.
Señor, si usted me perdona esta y me saca esta, entonces yo te prometo que voy a leer 3 veces la Biblia en el año. No haga eso. Nadie tiene capacidad para cumplir lo que promete. No tienes que entrar en eso. Te acercas al trono de Dios con confianza para recibir precisamente ¿qué? Misericordia y gracia, hermano. No hay otra parte. A veces la vas a encontrar en una iglesia. Se supone que en las iglesias hay gracia y misericordia, pero no siempre, hermano. Y cuando hablo de iglesia no hablo del edificio. La iglesia somos nosotros. Gracia y misericordia solo la podemos recibir y esperar de Dios. Y si entre nosotros hay algún hermano misericordioso y que vive en la gracia de Dios, podríamos contar con él. Pero no se asombre ni se engañe, que siempre habrán cristianos tortuga y cristianos zorrillo. Pero hay otros cristianos que yo conozco, el cristiano mosca y el cristiano abeja. ¿Cuál es el cristiano abeja? ¿Cuál es el cristiano mosca? El cristiano mosca es ese cristiano que todo puede estar muy lindo en un lugar, en un hogar. Llega este cristiano esposo o esposa mosca a la casa, aquella casa está limpia, está preciosa, es una cosa linda. Pero ese cristiano mosca, ese esposo mosca, esa esposa mosca, busca un detalle. En una sábana blanca, la persona mosca busca el punto negro de la esquina. ¿Para qué? Para pararse. Porque les encanta la caca. A las moscas, a las personas moscas, como están sucios por dentro, no se paran en la parte blanca del mantel. Buscan ¿qué? Eso. El Papa Francisco lo dijo más. Y yo no sé por qué a mí no me lo perdonan. A Paquito sí se lo perdonaron. Pero el cristiano abeja, cuando él llega a esa misma casa, el esposo o la esposa abeja, no oveja, abeja, cuando él llega a esa misma casa, todo está limpio. Y aunque él vea por allá una esquinilla como esa abeja, las abejas no andan buscando dónde depositarse, pararse para extraer miel y polen. Hay cristianos zorrillo, hay cristianos tortuga, hay cristianos mosca, hay cristianos abeja y hay cristianos sapos. Estamos aquí, hermanos. Voy a recibir el perdón de Dios inmediatamente. Por eso resentí toda mi vida cuando en la catequesis, no estoy jamás condenando a nadie, pero por eso yo me quedé 3 veces en primera comunión. Yo se los he dicho muchas veces, yo me quedé 3 veces en primera comunión. Ya la catequista no me soportaba y dijo, sí, ya terminó la verdad. Porque siempre tuve una dificultad muy grande para ver el Padre Nuestro como una oración para castigar a un pecador, como una oración de penitencia. Y cuando leo el Padre Nuestro y profundizo en él, digo, caramba, el Padre Nuestro es la oración que toca las 7 principales necesidades del ser humano, y una de ellas es la necesidad del perdón, Oscar, que lo necesitamos todo. En Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo encuentro esa paz? Perdona mis pecados, mis ofensas. Número 5, revelo mis faltas, revelando mis faltas a un amigo. ¿Y por qué no puse a un hermano? Porque hay hermanos que solo son hermanos en la fe, pero hay muy pocos hermanos amigos. Yo siempre tengo dificultad con esto, lo voy a explicar porque no tenga capacidad de confesarle a usted lo que yo a usted le ofendí, porque hay 2 escuelas de pensamiento. Confesados las ofensas los unos a los otros, hay un sector que dice, que es lo que dice Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados.
Hay una escuela que dice que son las ofensas que yo le hice a usted, tengo el deber de confesarlas. Otros dicen que no, que tengo que confesarle a los hombres mis pecados. Al final yo no tengo problema con ninguna de las dos escuelas. Lo que sí le digo a cualquiera es que si sus ofensas son con Dios, el único que a usted puede liberarlo de la culpa es la sangre de Cristo. La confesión con un hermano, aunque sea de un pecado, es para sanidad, pero no puede ser cualquiera. Cuando a mí una persona me dice que tiene 15 amigos, es un rajón, un mentiroso o cualquiera es amigo de él. Eso es lo que es para mí, un rajón, un mentiroso o alguien que para él con 4 días de relacionarse ya son mi mejor amiga. Esto es muy normal, no en las chiquillas, no, es que veo viejas ridículas y viejos ridículos que le llaman amigo a cualquiera. No, mi tata decía, aquí está mi hermanillo menor, amigo decía, por lo menos tiene, así decía, por lo bajo lo conoce hace 25 años. Y los que a mí me conocen, me dijo un hermano de eso, Arturo, me faltan 5 años para que me considere amiga. Qué varas de vieja. No, 25 años es el parámetro, pero amigos. Es que yo oigo viejos ridículos y viejas ridículas. Perdónenme los hermanos que me ven por las cámaras y lo que sea en Colombia, en medio lado nos están viendo. Ahora hay más público en Colombia para este canal. Y también en Vancouver, no sé dónde nos ven, en todos lados. ¿Cómo usted me dice a mí que usted, XY persona, son tu mejor amiga? Yo se lo acepto a un adolescente, ¿verdad? Que tiene 13 años y todavía no tiene ni 25 años él. Pero una cosa es un hermano y con amor y transparencia. A mis hermanos en Cristo yo no tengo posibilidad de escogerlos. Pero a mis amigos sí tengo. Yo los decido. Como decía nuestro hermano Maradona, yo decido quién es mi amigo y quién es mi amiga. Y este es el parámetro que utilizo. Un amigo es más que un hermano. Usted hace una fiesta, tómele una foto. Aquello está lleno y todo el mundo con la copa arriba, o la Coca-Cola, lo que sea. Usted les dice, no los invito a una fiesta, los invito a un culto y hay la mitad, o a una oración. Les dice que estás pasando necesidad, aparecen 5. Y si les dice, estoy solo, tal vez llegue 1. Pero, por eso que tenga un amigo, cuídelo, como el amor. ¿Recuerdan aquel himno cristiano que decía, el que tenga un amor, que lo cuide y que lo cuide, la salud y la platica? Que no, era un himno cristiano, ¿no? No, pero debiera ser un himno cristiano, minor. Porque les voy a decir a ustedes, hermanos, si ustedes tienen una persona que ha sido amigo suyo, amiga suya, te ha tratado, te ha cuidado, te ha amado y te ha hecho bien, no le falles. No le falles, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y cómo yo me doy cuenta, hermano Arturo, que un amigo? Porque hay que hacerlo, porque no para que Dios me perdone. No son 15 hermanos ni 10. Es porque de repente necesito sanación. Y a veces hablar con alguien, Charoncita, a uno le va a ayudar, pero no puede ser con cualquiera. ¿Cómo yo sé que una persona yo podría irle a contar una falta que he cometido? Es una persona que cuando usted le dice, hermana, hermano, mi hermanito, amiga, o lo que sea, quieras que quiero contarte algo, mala nota que me pasó, le fallé al Señor, con solo que te pregunte, ¿con quién? Eso es rata, eso es mosca, eso es zorrillo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos tragos?
¿Cuántos purillos? No, es que ella lo que está haciendo es otra cosa. Téngalo por seguro. Ni es tu amiga, ni es la amiga de nadie, y se lo va a contar a medio mundo. El amigo. Hermana, muchas gracias, hermanita, por tu confianza. ¿Qué pasó? Pastores, qué pecado. Fallé mucho, era el que cometí un error. Él oye. Él solo oye. El amigo oye. El amigo no es bocón ni lengón. Y la persona suelta. Es una catarsis. No confieso a un amigo para que me perdone. No necesito hacerlo. Hay dos escuelas. Si usted me dice, Arturo, yo me quedo con que si es cuando ofendo a un hermano. Bueno, esto es evidente. No puedo ir a pedir perdón a Eriquito si ofendí a Virgilio. Pero podría ser también llegar donde una persona madura en la fe, un amigo, porque esa persona te oye. No te va a preguntar detalles. Va a amarte y va a orar por ti. Porque usted lo que necesita no es que lo regañen, ni que le aplaudan, le digan, hey, no importa, eso no es nada, yo he hecho 20 veces. No. Es para que te escuche, porque lo que necesita es sanación interior. Y eso puede ayudarle a mucha gente. Pero esa persona muere con eso en la tumba. Muere. Y se lo ya. Ustedes supieran, hermanos, los difuntos que yo he despedido aquí, que me llaman, son llamadas rarísimas, ya yo me las conozco. Están feos con un cáncer, lo que sea, y un día me buscan, pastor, es que yo sé que yo ahorita me voy a morir, tengo una enfermedad así, y yo no puedo llevarme esto a la culpa. Esto me dijo una persona hace muchos años y muy lejos de aquí. Pastor, el día de mi vela van a llegar hijos de un matrimonio, de una relación prohibida y secreta. Me dice, es más, cuando usted los vea, les va a ver los ojos, son hijos míos. Los ojos. Y ese día del funeral, hermano, yo lo que estaba aquí era viendo a ver en qué es que esos ojos. He tenido la dicha de que algunas personas consideren que soy su amigo. Y esa amistad yo me la llevo hasta la muerte. Y créanmelo, voy a hablar de Anita y de mí. Anita, usted ha hablado con ella y yo nada más por curiosidad le digo, mi amor, ¿cómo le fue? Y ella, hay una seña, es una ceja. ¿Cuál es? La derecha la alza porque ella es carguísima. Yo no puedo ninguna. Yo puedo hacer las dos de un solo tiro. Pero Anita, depende del tema, hacia la derecha, y depende del tema, alza a la izquierda. Esto ya yo entendí. Esto es algo que quedó. Papi, ¿cómo le fue? ¿Qué era? No. Y ella siente que no es que ella sea zapa. Ella sabe que yo le voy a contar todo lo que puedo. Y ella sabe, y yo sé que ella me va a contar lo que puede. Pero cuando una amiga, cuando una hermana le habla, eso, hermano, va para la tumba. Hermano, yo voy a decir algo que odio decir. ¿Cuántos de ustedes están listos para oír algo fuerte que les voy a decir en esta mañana? Levanten la mano los que están listos. Cheque en blanco. En esta sala usted no es mejor que nadie. Voy a hacer la pregunta. ¿Quieren que les diga algo muy fuerte? Levanten la mano los que quieren. Como 4. Yo no necesito su autorización para decir esto, hermano. Nadie en esta iglesia, ni en ninguna iglesia del planeta Tierra, no hay nadie que sea mejor que nadie. Usted no es mejor que nadie, nadie es mejor que usted. Todos somos gente que peca. Todos estamos necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Nadie es perfecto, nadie es inmaculado, nadie suda agua bendita en este templo ni en ninguna parte. La única diferencia que puede haber es quien sepa qué, de qué y qué. Todos cometemos errores. Por eso confiésense unos a otros, confesaos vuestras ofensas los unos a otros y oren unos por otros para que sean. El amigo lo que quiere es ayudarte a crecer y orar por ti. El sapo lo que quiere es saber para divulgar.
Y número 6, repitiendo estos 6 pasos con regularidad. Este es el paso 6, de encontrar ese perdón, de sentir ese perdón, más allá de experimentar la liberación del pecado y de sus efectos. Hebreos 10, 22, 25, y termino con esto. Dice ahí: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros. Corazón sincero. Cuando una persona dice, es que usted es una persona sincera, se dice que en los tiempos antiguos los fabricantes de vasijas para agua y líquidos, eso es barro especial, bien, ¿verdad? Es un barro que se seca y se zarandea bien fino. Yo he visto ese proceso allá en Guaitila, en Guanacaste y en Santana. Y luego aquel alfarero hace una vasija, la detalla y luego la mete al horno, varias, y el calor del horno la seca. Luego son vasijas que se pueden hasta meter en el horno microondas y en hornos y en el fuego. En México es bellísimo, todo se cocina en vasijas de barro y en otras partes seguro también. Pero a veces, por alguna razón, una piedrilla que se coló, un exceso de fuego hace que se reviente y queda una pequeña grieta que nadie la va a notar, más si le pasan pintura. Antes no las pintaban. Que cuando usted agarra la vasija, cuando compra algo de barro, hágale esa prueba. Usted lo pone contra la luz y entonces ahí se ve una fisura. Se supone que eso se desecha, si es para comida, para alimentos, para bebidas, porque se va a perder el líquido, se va a perder el aceite o el agua. Pero los comerciantes mañosillos utilizaban pasarle cera de abeja de los panales. Entonces, en los mercados artesanales, los que vendían las vasijas decían: vasijas de barro traído de la Conchinchina sin cera. De ahí viene la palabra sincera. Vasijas con grietas, vasijas con fisuras, sí, sinceras. El problema no es que usted tenga fisuras, el problema es que no seamos sinceros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos con corazón sinceras, sin aditivos, sin parches, así como somos, que de por sí Él todo lo sabe. Aquí se nos dice, ¿vamos a qué? A ver, ¿vamos a qué? A acercarnos confiadamente, a entregar esto en la gracia de Dios. ¿Vamos a qué? Aprovechamos del hecho que tenemos paz con Dios y reconciliación. Vamos a acercarnos con un corazón sincero y completo. Vamos a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Vamos a considerar cómo estimularnos al amor y respetarnos. Vamos, hermano, vamos en confianza. No tienes que pagar, no puedes pagar nada por tus culpas. No hay 20 Padres Nuestros, no hay 70 Aves Marías. Y hablo el Padre Nuestro, una oración preciosa que yo practico. No es pecado rezar o decir el Padre Nuestro. Es pecado decir el Padre Nuestro, pero no es pecado repetir el Salmo 23 como una maravilla. Es lo mismo, no hay cosa más bella que repetir de memoria las palabras del Señor. No para idolatrar, porque no hay 1000 Padres Nuestros ni 40 Salmos 23 que usted lea de memoria que a usted le limpien el pecado. Solamente la sangre de Cristo limpiará nuestros pecados.
Y nuestra conciencia, si estamos dispuestos a pedir perdón a Dios, no echarle la culpa a nadie y venir sinceras. Aquí estoy, yo con mi nada, yo con mis fisuras, yo con mis errores. Aquí estoy ante ti, Señor. Perdóname y límpiame. Hágase el favor y corramos con confianza al trono de Dios. Allá habrá misericordia y habrá gracia para lo que usted y yo tanto necesitamos, ser perdonados. Amén. Inclinemos nuestros rostros. ¿Qué hay ahí, hermano? ¿Qué hay aquí? Yo sé lo que hay en mi corazón, usted no. Ni debieras de estarte preocupando por mí. Por mí solo ore. Y si de vez en cuando me puede echar una bendición, hacelo. Pero ocúpese de usted, ocúpese. Aquí estoy, Señor. En el área matrimonial, en el área relacional, en el área financiera, en el área ministerial, en el área laboral, en el área académica. No se castigue, hermana. Estuvo mal, hermano. Pídale perdón a Dios y Él te va a perdonar inmediatamente. Ay, pastor, pero ya la ofendí a ella. Pídale perdón a ella también. Ay, pastor, pero es que yo lo herí. Yo creo que si me la acerco, entonces espérese unos días. Pero trate de lavar rápido, cambie rápido ese pañal, porque entre más días dura, apesta más. Y lo peor de todo, nos acostumbramos al mal olor, hermano. Y entonces es un matrimonio que viene oliendo mal, una relación que viene oliendo mal, una situación que ya está tomando tintes de podredumbre, cuando nada más lo que hay que hacer es venir ante el Señor y humillarnos y pedir perdón a Él y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, te necesito en mi vida, necesito que me perdones, necesito, Señor, que me guardes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estoy, Señor, tú me conoces. No puedo poner remiendos a esto, no puedo ponerle cera a esta vasija, porque tú lo sabes todo.